El destructor es una de las habilidades más útiles que tiene Jigglypuff. Este sale relativamente tarde, pero esto compensa el que sea bastante seguro y, siendo estas las dos más importantes, el gran combo potencial que tiene y la hitbox enorme que posee, lo que permite golpear en muchísimos casos estas animaciones y o algunas animaciones de Two Frame. Así pues, esto trae otra ventaja, y es que golpeas a tu rival mientras está por debajo del ledge, lo que hace que el combo potencial del destructor sea incluso mayor, lo que genera situaciones very low risk, very high reward a favor de Jigglypuff, a veces incluso sin riesgo, dado a que esto te permite golpear con los últimos frames a casi mínima distancia, es decir, esta cosa fácilmente es capaz de romper mindsets. Bien, ahora solo queda explicar a qué personajes les entra. Es mejor utilizar otras herramientas, a Mario no le suele entrar este truco. Donkey Kong es muy susceptible a este truco, y a la vez es combo food para Jiggly. A Link también le entra, pero ten mucho cuidado con el Up B o podrás quedar atrapado en él y tener la posibilidad de morir. No pierdas el tiempo usándolo, no le entra ni aunque haga el Up B ni aunque haga el Tether. A Yoshi lo puedes pillar si hace directamente el Up B al lado tuyo o si se trata de agarrar al borde. No es Two Frame como tal, pero siempre le entra. A Fox le entra sobre todo en ángulos muy horizontales, por lo que tienes unas opciones mucho mejores en esta matchup. A Pikachu le entra tanto con el Up B como con el Side B, aunque de vez en cuando con este segundo falla. A Luigi le entra tanto con el Up B como con el Side B. Con Ness debes tener muchísimo cuidado a la hora de hacer el timing, pero en caso de que lo hagas bien, el chico no va a volver. Al igual que con Samus, perderías el tiempo. Funciona como tal, pero es recomendable ir a por otras opciones más viables. La hitbox de la sombrilla hace que sea imposible hacerle este truco. Solo funciona contra Sopo, aunque una buena alternativa sería matar con la hitbox del F-Throw, que de hecho mata más que la Throw en sí. No lo hagas, pierdes el tiempo. Al igual que Shake, pierdes el tiempo y encima te arriesgas a morir. Le entra bien y a la mínima que lo eches para afuera está muerto. Igual que Pikachu, salvo que aquí por la Hurtbox no hay escapatoria. Suele funcionar de la misma manera que Fox. Pega de vez en cuando, pero la Up a ti siempre te va a pegar. Al igual que Link, puedes golpearle su Up, pero no si se recupera con el Tether. Lo podrás golpear si es que te agarra con el Up. No le entra a nadie con teletransporte, salvo Mewtwo. Tienes más probabilidades de colarlos que con Marth o Lucina, lo que por lo general vas a golpearte tú también con Roy. Evidentemente esto iba a entrar. A Ike se le hace de la misma manera, pero ten en cuenta que Ike lanza la espada y Grom no. A Gau le entra, pero solo si lo realiza desde muy bajo. Le entra fácil, pero muchas veces también vas a ser golpeado. A Pete y Dark Pete también les entra muy fácil. Le entra, pero ten mucho cuidado con el Down B. No entra, estarías perdiendo el tiempo. Muy mala idea, el Cypher le cubre la recovery. Solo le entra a Squirtle y a Charizard. Esto es porque Ivysaur tiene el Tether. No funciona, el Side B úsalo solo si ves que los barriles van hacia ti. Igual que Ness, pero ten en cuenta que Lucas puede hacer Tether y Ness no. A Sonic le entra muy fácilmente este truco. Creado a la perfección, es imposible de evitar para DDD, pero ten cuidado a corta distancia con la Super Armor. Es inútil intentar hacerle el Two Frame a Olimar, pero si esto te sirve de consuelo, todos sus aéreos ganan a sus smashes. Lucario tampoco se escapa de esta. A Rob le entra bastante fácil, pero ten mucho cuidado con ese Wire. A Toon Link le entra de la misma manera que a Young Link. Igual que Fox y Falco, pero debes tener más cuidado con la última hitbox del Up B. Solo funcionará si le rompes los dos globos de un golpe o si lo haces con un solo globo. Al igual que Donkey Kong, es muy susceptible a este truco y a la vez combo food. No le suele entrar a no ser que haga el side B demasiado cerca del ledge. A Estela también le suele entrar muy fácilmente, sobre todo en ángulos muy horizontales. Le entra, y a la mínima que lo saques del ledge está más que muerto. A Greninja también le entra fácilmente este truco.
Al igual que con cualquier personaje de teletransporte, pierdes el tiempo. Batman solo le entra si el Side B colisiona con el escenario. De otra forma es imposible. A Daraen no le entra, pero aún así es muy vulnerable al Edgeguard. A diferencia de otros Swordis, a Shulk le entra demasiado fácil. A los Koopalings no les entra, mejor no lo intentes. A Duck Hunt tampoco le entra. El Shoryuken protege tanto a Ryu como a Ken de ser golpeados por el Side B. A Cloud le entra, no importa si tiene el límite o no. No le entra, pero le pasa lo mismo que a Olimar. Contra Bayonetta, hacerlo es una idea muy pésima. Esto no suele golpear a Inklings muy a menudo, pero cuando lo hace suele ser sobre todo de ángulos horizontales. Contra Ridley, hacer esto es una idea muy horrible, ya que le estás dando la oportunidad para golpearte y matarte con su Up B. Perderías el tiempo. Los Belmonts tienen el Tether y además una B que hace que sea imposible que les pegues con el Side B. Pierdes el tiempo, la hitbox le cubre. Igual que el aldeano, pero recuerda que Canela tiene la caña de pescar. A Incineroar no le entra a no ser que te venga hacia ti directamente usando el Side B. La planta piraña se ve muy afectada por este truco, pero demasiado. Sácala fuera y que de ahí no vuelva. A Joker no le entra. ¡Ey! Esperen un momento, todavía no he dicho mi última palabra. A Joker no le entra si no tiene Arsene. Menudo chiste, ¿no? Al héroe le entra con todas las variaciones de su Up B, pero depende de la posición en la que se encuentre. A Banjo le entra más fácilmente si mantiene el Up B. A Terry mejor no se lo haga, al igual que Ridley tiene intangibilidad y te puede matar del Up B. Bueno, como ya sabemos a qué personajes les entra, ahora solo quedaría explicar las follow-ups, ¿no? Esto nos permite dejar a nuestro rival en una posición en la que podemos elegir 3 de las siguientes follow-ups. La primera, una kill option con resto algún ataque fuerte. La segunda, una edgeguard option en la que dejas a tu rival en una posición muy desventajosa, lo que hace que te lleves la kill fácilmente. Y la tercera, una damage dealing option con la que meter muchísimo daño. Y lo mejor de todo es que las 3 son combinables entre sí. Un ejemplo sería esta, resultante de combinar las dos últimas. Hace que tu rival le sea imposible de volver al escenario y por ello lo pones nervioso. Es decir, le empiezas a deteriorar el mindset cada vez más, haciendo que tengas muchas más posibilidades de ganar la partida. Y otro ejemplo sería el combinar las 3 dando como resultado el Wall of Fame. Aviso de que aquí la Fast Fall es muy necesaria para hacer que el combo entre más consistentemente.